Buenos días, bienvenidos este 11 de mayo del 2020 a esta clase de comunicación oral y escrita. Los pensé mucho este fin de semana, hicieron los ejercicios. ¿Sí? ¿Qué tal les parecieron esos ejercicios? Cómicos y al mismo tiempo mis hijos sí se pudieron burlar de mí, profe. No, pues claro. Pero es importante porque miren que muchas veces uno hace el ejercicio de leer. De hecho, nosotros todo el tiempo estamos leyendo. Así sean mensajes, en redes sociales, en el WhatsApp. Como decía un señor, hasta el letrero del bus. Uno está leyendo todo el tiempo. Pero es diferente cuando uno se dedica a leer en voz alta. En la medida en que uno lee más en voz alta, adquiere más seguridad sobre su voz y su tono de voz, porque esto va conectado. Entonces, cada vez que yo estoy hablando, estoy diciendo, estoy haciendo, estoy leyendo, mi oído, eso es exactamente que igual a un radio, se ecualiza y se queda en un nivel. Y entonces, digamos que es mejor para la persona que está leyendo, se centra más, se mejora más, evita caerse tanto, que es estar leyendo y enredándose y le faltó una palabra o que se me hizo que uno empieza a leer Bogotá, Colombia y usted queda como en silencio porque no entendió alguna parte de la frase, de la palabra. Entonces, cuando nosotros hacemos una lectura continua en voz alta, eso permite avanzar muchísimo en el desarrollo del ser. Estos videos son para mí. Estos no los vamos a ver con el grupo. Bueno, ustedes ya lo mandaron al grupo, pero no los vamos a ver en clase, porque lo que yo voy a hacer con cada uno de esos videos es hacer unas recomendaciones ya más en la estructura de la palabra, de la voz, demás. No se las voy a hacer inmediatamente, que tengo que rendirle un informe a la universidad, pero sí yo creo que en las horas de la tarde les estoy contestando a ustedes. Cambia esto, mejora esto, hace esto, dependiendo de lo que haya que hacer. ¿Listo? Eso es muy importante. Quería preguntarles cómo hoy, cómo hoy vamos a... Hola, profe. Hola, Eric. Hoy nos vamos a dedicar a dos temas. Uno, la película, el análisis que cada uno de ustedes le hace a la película. ¿La terminaron de ver? Sí, profe. Sí, señora. Me encanta. Buenos días, profesora. Buenos días, Sandrita. Entonces, el tema de la película y lo otro es el PDF que yo les había dejado del miedo a hablar en público. Son dos temas interesantes que si yo me dedicara a dictárselos en cátedra magistral, pues sería un poco aburrido. Mientras que al verlos así de una manera diferente, al hacer una proyección en una persona que nosotros hacemos, pues sí nos damos cuenta de la importancia de hablar en público. Lo primero que quiero preguntarles es cómo vieron el tema de la película. ¿Se identificaron con ella? Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. Entonces vamos a hacer, esto es un conversatorio, entonces quiero que cada uno me dé su opinión personal y qué le deja, qué avances le deja esa película en torno al tema de la comunicación oral, de la expresión oral y del miedo a hablar en público, porque lo que él tenía era pánico literal. Entonces, ¿con quién quiere empezar? Pero todo eso era como un trauma, ¿no? Pues por el pasado, por la Hola, niñez. Camilo, déjate ver. El que coge la palabra se deja ver y si no, no. Es la regla. Está bien, pero pues no sé cómo está la cámara. Ya mira. Bueno, Camilo, ya está bañado. Bueno, ni tan negro. Les cuento el informe que tengo que hacer, es parte de eso. Camilo, te escuchamos. Bueno, por parte. Para mí, como que pues todo se debía a ese trauma de la niñez, por la niñera que lo estaba cuidando, por eso que no le daba comida, porque lo pellizcaba, también por el tema de que los papás, o sea, los hermanos le hacían como mucha burla y mucho eso le causó un miedo, y ese miedo que generó, digamos, ese pánico. Y para ti, la película que te dejó, acuérdense que es qué observaron en la película y qué les deja como persona. Sí, a mí que me deja como persona, que es posible
literal uno puede hablar dentro de 1000 personas ahí, pero sino que uno tiene que tener mucha o sea, saber cómo pausarse, saber respirar y más que todo esforzarse por intentar pues hablar así. Muy bien, Camilo. ¿Quién más? Profe, pues lo que a mí me deja la película es que todo va en la mente. Él pues iba trabajando, era con eso, con el señor que le estaba ayudando, a pesar de que él pues no era especialista en el tema, pero aún así él iba trabajando, era en eso, en controlarlo todo con la mente, que era lo que él le estaba ayudando. Y pues así ya le tomó como más, ya pudo como manejar un poquito el pánico que le daba. Sí. Daniela, ¿y para ti qué te dejó esta película como persona? Como persona, pues primero que no hay que burlarnos de los demás cuando pasan este tipo de cosas, pues porque a todos en algún momento nos pasa. Y segundo, pues que son cosas que cada uno personalmente puede ir trabajando, que no hay que dejarse llevar de eso ni limitarse. Digamos que él se estaba limitando ya a tomar un cargo que decía que no podía precisamente por el problema. Y pues ahí ya nos podemos dar cuenta que con la intención y con la voluntad de él, pues lo logró. De a poquito lo logró porque pues ahí dice que él siguió pues trabajando con el Señor y todo eso, pero aún así con la voluntad y eso se puede. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Yo, profe. Yo, Bueno, profe. Bueno, a mí me adelante, gustó mucho la Claudia. película, la verdad me dejó una enseñanza muy buena porque nos hizo ver que todos somos iguales, que muchas veces uno cree que todo lo puede hacer solo y no siempre necesita ayuda de alguien. Y él siempre tuvo el acompañamiento de la esposa que le estaba motivando a que él sí lo podía lograr y que pues uno nunca puede decir no, no puedo, no lo lograré, sino siempre tiene que proponerse a la meta de que lo voy a hacer, lo voy a lograr y todo me va a salir muy bien. Muy bien. Sí, es que a veces, digamos que la película también le muestra a uno que uno, digamos que deja de lado los ejercicios o el manejo o lo que sea, y con el tiempo se da cuenta que es muy importante hacer estos ejercicios. Lo que yo les decía el viernes, si bien es cierto, digamos que de esa época a hoy los ejercicios han cambiado, siempre tienen el mismo objetivo, y es educar la mente y el aparato fonador. Es muy importante entender eso. A veces nos dedicamos única y exclusivamente a fortalecer nuestro intelecto, pero no fortalecemos el aparato fonador. Y miren que aquí el problema de los otros médicos que lo habían tratado era que se habían dedicado únicamente al aparato fonador y no habían entrado en el cerebro de esta persona para entender cuál era el real problema, de dónde venía la problemática. Y eso es algo muy importante. Cuando nosotros tenemos problemas de expresión oral, siempre hay que analizar desde cuándo se presenta el problema. Yo tengo alumnos que hemos logrado determinar en el transcurso del curso que la situación se presenta porque sencillamente de pequeños su mamá siempre, cállese, usted no tiene por qué hablar. Están hablando los mayores, cállese. Ese cállese predetermina la mente para que todo el tiempo esté mejor en silencio. Entonces, cuando alguien le pregunta, ¿y usted qué? ¿Tiene algo que decir? En silencio. Y más cuando somos los profesores, ¿no? Más difícil aún. O sea, como que la persona no tiene la posibilidad de florecer. Yo tengo un alumno, hace como 3 años, en ingeniería industrial. Y el chico era monosílabo, sí, no. Él no salía de ahí. Steven. Y yo, pero Steven, cuéntanos de tu vida. Bien, pero tú que no, aquí en la universidad, profe. Era lo más que él podía hablar, o sea, no podía hablar más nada. Y entonces él tuvo que hacer muchos ejercicios, así como ustedes, pero más intensos. Yo le exigía más y más y más. Y hasta que un día, obviamente, viéndonos en clase, después de clase me dijo, profe, es que entiéndame, en mi casa me enseñaron a quedarme callado siempre. Siempre.
Y él había escogido la carrera de ingeniería industrial porque eran números y ya, y no tenía que hablar, y solamente tenía que escribir. Entonces empezamos a hacer más ejercicios, a hablar más, a volvernos más amigos. En la hora que todavía somos muy buenos amigos, él me escribe, me llama, y él soltó ese miedo interior que tenía. Y entonces ahora se comunica. Yo siempre, pues en este curso no se pudo, ¿no? Por lo que estamos virtual, pero siempre hacemos una obra de teatro para cerrar el módulo. Y esa es la nota final. Y en ese hicimos la pasión de Cristo. Y él era Jesucristo. Entonces, imagínense que si le tocó obligado a hablar demasiado y ensayar y hacer muchas cosas y mostrar esa parte actoral que él tiene. Y definitivamente lo logró. Y él al final me decía, profe, yo ahora hablo lo que nunca hablé en mi vida, gracias a usted. Yo siempre perdía español, todo lo que tuviera que ver con comunicación era terrible. Inclusive fui a psicólogo, pero de nada me sirvió. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno tiene que llegar a determinar. Ustedes que son padres y madres o lo van a hacer, pues hay que entender que uno nunca le puede decir a nadie, cállese. Si usted no está de acuerdo con su planteamiento, ok, uno escucha y luego le dice a la persona, mira, eso no es así, por esta y esta razón, pero nunca, la peor palabra que uno puede decir a alguien es cállese. Pero ese cállese queda marcado para siempre en la persona, así sea en una discusión de pareja, ese cállese puede generar 1000 situaciones, entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién más? ¿Quién más quiere hacer el análisis de nuestra película? El discurso que escuchamos. Hola, Perdón. Hola, profe. Pues para mí personalmente me dejó que hay que dejar de un lado la soberbia y las ganas de siempre decir no, no, no puedo, no puedo, no puedo. Otro fue pues que si los recuerdos siempre afectan de cualquier modo, pero hay que buscar la forma y pues que cada esfuerzo vale la pena, ya sea grande o pequeño el esfuerzo que uno haga, siempre vale la pena. Es verdad, siempre lo que sea que se haga hay que hacerlo con pasión. Esa es la moraleja. Y yo creo que si él no hubiera tenido ese apasionamiento por no dejar, porque en poder de otros, si yo estoy enfermo, entre comillas, y ya, y me pongo, y me voy, y que miren a ver qué hacen los demás, pero él siguió ahí, no dejó hundir el barco, y eso está muy bien. ¿Quién más? Profe, yo pienso igual que la compañera Kimberly, que primero hay que quitarse de la mente las barreras. En el momento que uno no lo haga, uno simplemente se queda ahí estancado. Toca mirar más escalado y salir de ella. Y segundo, los traumas. Son un problema grave para el futuro. Tarde o temprano esos traumas salen a la luz y pueden dañar absolutamente de todo. Es cierto, a veces el tema del trauma se queda ahí callado, ¿no? Todo el mundo, ¿qué pasa? No, bien, bien, bien. Y ese bien es que por dentro va la procesión. Y ahí es donde están las dificultades. ¿Quién sigue? Yo, profe. Profe, pues, la verdad, a mí me dejó como que en la película el protagonista tenía como muchas barreras mentales, ¿no? Debido a los traumas y todo eso, ¿no? Y pues me deja a mí como enseñanza que uno tiene que dejar de atrás eso porque uno no puede salir adelante. Y el man siempre cuando iba a los psicólogos y todo eso decía que nadie lo pueda ayudar ni nada de eso. Y sí se pudo y superó todo eso y pues se volvió un buen orador. Claro. Yo creo que la base del éxito del doctor es que él le demostró que sí podía. Y de la manera más sencilla. Fue grabándolo. Es que no tenía, el médico no tenía otra alternativa diferente, sino fue esa. Simple y llanamente grabarlo y ya. O sea que solamente fue un grano de esperanza lo que le abrió la puerta. Si no hubiera sido así, no se hubiera podido. Sandra, adelante. Bueno, yo pienso que la parte psicológica es importante, o sea, en todos los ámbitos de la vida. El miedo, pienso que el miedo es de las cosas más terribles que existen y llegar a vencer ese miedo y ayudarse pues a mejorar su autoestima y saber que era capaz de hacer eso, pues que eso fue lo que realmente lo sacó adelante, ¿no? Lo ayudó, perder el miedo. Es verdad, perder el miedo a hablar en público. Es que de todas maneras,
no es fácil cuando se tiene, digamos, un estatus o un nivel superior. Pero es que esa superioridad se puede dar en cualquier escenario. Entonces, lo que hay que ver es cómo se maneja ese nivel de estrés, ¿no? Porque siempre se piensa, es que de lo que yo diga pueden depender muchas situaciones, es verdad. Entonces, dependiendo del manejo que yo le dé. Ahora, el manejo del cuerpo es súper importante. No sé si ustedes vieron el pedazo en el que él se balanceaba para dar el discurso. Esa teoría es válida, pero entonces puede verse la persona como cantalioso. Entonces es importante lo que yo les decía, manejar los pies firmes y la fuerza ejercerla hacia el piso, de tal manera que los nervios y la situación que se esté presentando la recibe toda la planta de los pies. Eso ayuda muchísimo al manejo del estrés. ¿Quién más quiere intervenir? Yo, profe. Bueno, dale tú, Alexa. Pues que vi que tenía mucha presión social y eso le afectaba también demasiado, porque si no lo hacía, si no lo ejecutaba, pues todo el mundo estaba, digámoslo, pendiente. Entonces, pues sí creo que a muchos o a todos a veces pensamos que nos están mirando, que nos están juzgando. Entonces, con los ejercicios que tú nos has enseñado y también lo que hemos podido leer en el libro, pues es importante uno tomarse sus pausas, como tú dices, y hacer las cosas como calmado, tratar de no pensar en el público, digamos, sino, bueno, voy a decir esto, me voy a calmar y lo voy a hacer. Sí, porque a veces nos dejamos es como por la presión social. Ay, no, yo no digo porque ¿qué van a decir? Si lo digo, ay, me están mirando. Entonces sí pasa mucho, sí le pasa mucho a uno. Claro, y es que uno, una cosa que yo hablaba hace un momento con mi papá, el tema de atropellarse cuando uno está leyendo o cuando uno está hablando. El cerebro va más rápido y entonces uno se enreda. Eso pasa muchísimo, porque estábamos viendo televisión y estábamos viendo una de estas presentadoras que no lee con pausa, sino que por darle a toda, pues por supuesto que se atropella y se ve mal. Pero hay que entender dos cosas, que cuando nosotros estamos hablando frente a un público o de una cámara, debemos hacerlo de una manera sincronizada con nosotros mismos. Si a usted le dieron el tiempo, lea tranquilamente, con calma, interprete, enuncie. No es lo mismo que yo lea toda, a que yo me dé mi tiempo y lo lea de tal forma que la persona que me está escuchando lo entienda. Entonces es muy, muy importante. ¿Listo? ¿Quién más? Gracias, Alexandra. Yo, profe. Adelante, Geraldine. Una de las cosas que pues yo me di cuenta es que pues hay que invertirle tiempo a lo que uno está haciendo, porque pues no hay atajo ni pues una fórmula mágica, sino la preparación es, pues digo que la clave del éxito. Otra es como impulsar el crecimiento en cada experiencia, porque pues digamos, el miedo a hablar en público, tienes que como para sobresalir de ese tema sería como en lo mismo, hablar y hablar en público, pues para terminar con ese miedo. Claro, Geraldine, tú has dicho algo muy importante, la práctica, pero siempre, porque es que uno no siempre va a tener el mismo auditorio, no siempre van a ser las mismas personas, no siempre van a ser las mismas circunstancias, porque es que eso es otra cosa que hay que entender. No siempre vamos a tener los mismos momentos. Puede que yo esté reunida con las mismas 5 personas, pero una cosa es cuando yo empiezo una relación con esas 5 personas y voy tomándoles confianza, pero en un momento determinado, digamos que yo soy el jefe de esas 5 personas y tengo que decirles, se me van, ya no puedo aguantarlas más, me llegó la crisis y tienen que irse. Cualquier situación, así sean los mismos actores, va a generar nerviosismo. ¿Por qué? Porque obviamente esa situación, ese cambio es el que me genera a mí las diferentes problemáticas. Entonces hay que tenerlo en cuenta así. ¿Quién más? Yo, profe. Adelante, Luisa. Profe, pues que la película sí ayuda mucho a saber de que nada le queda a uno imposible. Ay, que solo es de insistir y pues, como dice el dicho, nunca desistir.
porque si él se hubiera rendido, pues, o sea, en un cargo tan importante como era ser el rey, pues se hubiera dado a la pena y ya, y chao. Pero pues él seguía insistiendo, insistiendo. Eso le enseña a uno a no rendirse. La forma de como el profesor también le ayudaba. Alguien que confíe en él también es muy importante para salir de todas las crisis. Es verdad. Siempre hay que buscar a alguien que confíe en lo que uno está diciendo. Eso es como un negocio, ¿no? Cuando uno monta un negocio, lo mínimo que uno espera es que la familia o alguien, sea el que sea, diga, usted puede, hágale que yo lo apoyo. Pueda que esa persona no le dé un peso. Puede ser un tema que no, pero simplemente decirle, usted puede, usted lo va a hacer bien, usted tiene conocimientos, usted sabe, bueno, todas esas situaciones le van a permitir a usted dar ese paso. Uno siempre tiene que es que es como el chip viene programado para que uno siempre le pide el respaldo a alguien. Todos tenemos una mamá, entonces le pedimos el respaldo a la mamá. Mamá, ¿usted qué opina? ¿Será que me pongo en este negocio o no lo hago? Uno siempre necesita que le dé el empujoncito. Y cuando uno está haciendo un trabajo como esto, de aprender, de decir, de expresarse, de orientarse en una situación determinada, pues por supuesto que los maestros somos parte fundamental en el desarrollo de las personas. A veces yo veo que mucha gente dice, no, pero ¿para qué voy a pagar eso? Me bajo un tutorial y listo. Claro, usted puede bajar un tutorial de internet o bueno, X. Pero usted necesita ese complemento, eso que estamos haciendo nosotros aquí, esa doble vía de poder hablar y poder decirle, mira, estás fallando en esto, esto y esto y esto. Si yo no tengo la oportunidad de recibir esa retroalimentación, estoy perdido. Porque esa es la falla que tiene la educación virtual, hablando de estos cursos que son videos, presentaciones, artículos. Hay gente, miren, y lo digo por experiencia propia, mi esposo hizo una maestría en marketing digital, toda online, con la Universidad de Barcelona, perfecta, muy buena. Y las preguntas que él tenía eran a través de un chat, y ya. Pero nunca tuvo un profesor que le dijera, venga, pero usted sí entiende el concepto de esta y esta manera. Y él ahora que él ya la terminó, se graduó de todas las cosas, y él me dice, a mí me hizo falta un profesor para poderle sacar más el jugo a la maestría, me parece que me faltó. Entonces, si se dan cuenta, lo necesario que es un docente a la hora de complementar cualquier área, cualquier carrera, porque es inclusive la matemática, usted necesita tener un interlocutor, es súper necesario. Bueno, ¿quién más? Angie, creo que era que nos iba a hablar. ¿Quién más? ¿Cuál de las dos? Pamela, ¿estás tú? Buenos días, profe. Buenos días a todos. Bueno, yo creo que lo principal de la película es el apoyo de la familia. Yo creo que eso es súper fundamental porque sin el apoyo de la esposa, él no hubiera tomado esa ayuda de ese psicólogo. Yo creo eso. Y lo segundo es tener como la disciplina y la paciencia. Porque yo creo que si él se hubiera, digamos, afanado un poco más, aunque sí estuvo un poco desesperado, pero si él no hubiera tenido esa disciplina y esa perseverancia, no hubiera pasado nada. No hubiera tenido como ese logro alcanzado que fue pues hablar en público un poco mejor. Entonces yo creo que eso es lo fundamental de él. Por supuesto. La disciplina. Tú has tocado un tema muy importante. Por eso es que yo todos los días les molesto con el tema de los ejercicios y de hacer videos. En la noche el otro día me decían, profe, ya no más videos, quedémonos solo con los debates. Miren que el ejercicio de los debates es bueno, pero no hubieran llegado así de bien si no hubieran hecho videos antes. Porque es que los videos son un fortalecimiento de la imagen del ser. Entonces yo ya sé cómo me veo, ya sé cómo hablo, ya sé cómo me ven. De ahí en adelante puedo ser mucho más fuerte, ya me puedo dedicar a fortalecer mi mente porque ya sé cómo me están viendo. Si yo no fortalezco mi mente, no sé cómo me están viendo. O sea, es un gana-gana. Si yo no tengo los dos elementos, es muy complicado. Entonces, por eso me llama la atención
y es tan necesario que nosotros hagamos el ejercicio de fortalecernos, de vernos, hacer los videos permanentemente, ayudan muchísimo. ¿Por qué? Porque yo me suelto, me libero, empiezo a empoderarme. Esa palabra me fascina porque realmente es clara y es contundente. Yo me empodero de lo que yo soy, de quién soy, para dónde voy. Todo es necesario. ¿Quién más? ¿Quién más? Por ahí. Yo, profe. Te escuchamos. Charik. Pues me gustó la película, es súper interesante esta historia que nos muestra del rey Jorge VI, porque pues personalmente yo no sabía que él era así, que tuvo ese problema. Entonces pues me pareció muy interesante que muestren a una persona que haya tenido como problemas y que esos problemas hayan venido desde su infancia, como él bien lo dijo. Yo pienso que una persona que tiene problemas normalmente como estos es porque todo se debe como a esa niñez que él tuvo. Yo creo que la niñez es muy importante y los problemas vienen es desde ahí. Pero bueno, lo que a mí personalmente me deja es como esa disciplina, como lo han dicho varios de mis compañeros, que si uno está dispuesto a cambiar eso de uno, pues entonces uno lo hace. Entonces él vio que era muy importante para él y tenía que hacerlo, si quería tomar el cargo como rey. Y bueno, lo bueno fue que también el doctor tuvo una actitud muy chévere hacia él, no lo trató con un trato especial por ser el rey, no lo trataba igual y hacía sus ejercicios y como que siempre lo impulsó al rey como a que él podía hacerlo mejor. Entonces me gustó mucho eso. Claro, un profesor siempre. Yo no lo veía como un doctor, sino como un profesor, como un amigo. Oiga, yo le ayudo independientemente de que me pague o no me pague. Y eso es parte del trabajo, ¿no? También hacerlo con alguien que valga la pena, que siempre esté dispuesto a dar más, a ayudar más. Porque en poder de otro hace la terapia, chao, como pasa en muchísimos casos. Se hizo la terapia, son 45 minutos y adiós. Pero el poder evolucionar con el paciente es lo que le da el plus al médico, al psicólogo, al odontólogo, a quien esté ejerciendo esas profesiones. Entonces es importante verlo desde esa óptica. Muchas gracias, Charlie. ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? ¡Oh! ¿Nadie más ha visto la película? Uy, no, qué triste. Qué tristeza. Yo miro por acá. Ya, profe. Sí, te escuchamos. Adelante. Bueno, primero que todo, pues es no esconder quiénes somos, creer en nosotros mismos y pues los miedos están para superarse y pues también con la práctica todo es posible. Muy bien, es verdad. Los miedos están para superarse, Natalia. Es muy buena la frase. Y me gusta que la digas tú. Tú sabes que tienes que avanzar bastante en este tema de la expresión oral. Hay que fortalecer varios temas. ¿Listo? Sí, señora. Entonces ahí, me encanta que lo digas tú. ¿Alguien más? Profe, yo. Escucho. Lo que pasa es que, pues, o sea, yo lo que determino es que la película le enseña a uno de que uno, a pesar de que se burlen de uno, de la forma de ser de uno, eso siempre tiene que tenerlo a favor. Que no importa y siempre tiene que uno mentalizarse a que uno sí puede, porque uno siempre pone puertas o cosas que uno no lo dejan ir más allá a buscar. Nunca rendirse, nunca dar un paso atrás, por más duro que sea, por más que la gente se burle esté, por más de que la gente quiera cerrar la puerta, siempre dar un paso hacia adelante. Siempre estar esperando porque de pronto hoy no pudo, que usted pudo lograrlo, pero el día de mañana lo va a lograr. Entonces nunca rendirse y siempre ver lo que hizo el rey, que a pesar de todo, a pesar de que él era el único que se podía solucionar su problema, porque habían personas que estaban alrededor y le podían ayudar, pero el único que le iba a solucionar era él. Entonces siempre uno decir, yo puedo, yo sé que lo voy a lograr y nunca cohibirse de las cosas. Y las cosas malas, atraerlas a la felicidad, hacerle el cambio, que todo lo que le dicen a uno es por el bien de uno y no por cada vez ver lo peor. Si hay personas que lo juzgan, coger eso que le dicen a uno en forma a favor de uno para vencer los miedos y vencer que las otras personas se den cuenta que no puede ser cada día mejor. Por supuesto.
¿Sabes? Una cosa que tú me haces reflexionar en este tema y tiene que ver con el tema del genio. Muchas personas no es que no puedan hablar en público, no es, sino que al primer tropiezo, como pólvora. ¡Buah! Y eso le pasaba mucho al rey. Él empezaba a maldecir, a decir palabrotas y se ponía furioso. Y entonces, ¿y cómo era el rey que le decía que no? Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Soltamos esa furia, esa bestia que llevamos por dentro y nos llevamos el que sea. Y al final del día uno no analiza y no se da cuenta que aquí el único que pierde es uno. Porque la otra persona, pues sí, se aguantó el regaño, la vaciada, lo que sea, pero sigue su vida. Y sigue riendo, y sigue escribiendo, y sigue juicioso en su trabajo, lo que tenga que hacer, se le olvidó. Eso pasa muchísimo en los trabajos, ¿no? El jefe, yo he tenido jefes que, mejor dicho, le dicen a uno hasta que se va a morir. Y entonces, uno como subalterno, ¿qué hace? Bueno, sí señor, no volverá a pasar. Yo siempre decía esa palabra, esa frase, no volverá a suceder. Y yo súper tranquila me iba. Como a la media hora, era una mujer, mi última jefe era una mujer. Entonces, volví. Ven, Sandrita, me exasté, no debía haberte dicho eso, no sé qué. Pero es que hay una máxima. La palabra no se devuelve. Y ya usted ofendió a una persona y se quedó eso. Ahí está presente, ya nadie le va a salvar a usted después de que ya usted lo ha hecho. Así haga lo que haga. Y en comunicación pública, sea de una empresa o sea de una entidad, cuando usted ya ha dicho algo en un comunicado de prensa o en una rueda de prensa, ya lo dijo y lo dijo. Y ya de ahí para allá los periodistas se cuelgan, dicen, no se puede hacer nada. Entonces por eso uno tiene que aprender a ser muy cauteloso y aprender a manejar las situaciones dependiendo de esos escenarios y de esos lugares. A veces el estado de ánimo influye demasiado en la forma de ser de la persona. Si usted, por alguna razón en su vida, está haciendo un apoyo en alguna empresa, está desarrollando alguna actividad y usted ve que su jefe está de muy mal humor y tiene que salir a dar una reunión en frente de mucho público, dígale no lo haga. Tómese su tiempo. Espere 5 minutos y respire. Esos 5 minutos pueden significar el mejor de los discursos. Si no los espera, puede ser el peor de su discurso y puede ser la terminación. Eso le pasa muchísimo a Donald Trump. Si ustedes ven, todos los discursos de él son airados, malgeniados, agresivos. La información puede ser positiva. La imagen que tiene en Estados Unidos los ciudadanos de Trump es muy positiva, a pesar de eso. Es muy positiva. Porque así esté el de mal genio y todo lo que ustedes quieran, le cumple a la gente. ¿Se acuerdan que dijeron que iban a dar unos auxilios a los americanos que estaban en desgracia? En una semana, el 100% de la gente le ha llegado su cheque. Y aquí en Colombia, 2 meses se acabó la cuarentena y no le llegó el cheque casi nadie. ¿Sí se dan cuenta cómo funciona? Sí, es verdad. Pero esa imagen que él revela, no hay una en que él esté riendo o que él esté tranquilo o que tenga un semblante sereno, no, siempre está agresivo. Es su forma de ser. Pero si nosotros tenemos un cliente, un jefe en esas mismas circunstancias, nosotros tenemos que aprender a calmarlo. Y si somos nosotros los que tenemos que estar en esas circunstancias, hay que aprenderlo a calmar. David, tú que tienes ese trabajo tan difícil con pacientes y todo, a veces es importante desde tu óptica tener la sabiduría y enseñarles a respirar, a tranquilizarse. Uno a veces diciéndole, cálmese, agrede a la persona más y dice, es que yo estoy calmado si yo estoy calmado. Entonces uno lo que tiene que empezar a decirle, pero ¿cómo le ha ido? Mire que a mí me fue muy bien. Mire. Entonces yo lo arrastro de ese escenario. Lo mismo si ustedes llegan a su casa y está, eso suele pasar, la mamá o la esposa o el esposo, así como una hechiza. ¿Qué más? ¿Cómo has estado? A mí me fue muy bien. Muy bien, excelente. Mira que la gente súper querida, tranquila. Entonces uno arrastra a la persona de ese escenario de mal genio, odio y desamor
a un escenario diferente. O empieza usted a contar, uy, mira, me encontré un niño divino, no sé qué. Eso empieza a darle otra tonada. Y como yo hable, el tono de voz que yo utilice va a ser mucho más llevadero. Pero si yo llego, ¿qué hubo? Pues el otro igual va a contestar y ahí empieza la polémica. La voz tiene un poder increíble. Yo diría que el ser humano tiene en su lengua, y bien lo dice la Biblia por ahí, la lengua tiene un poder increíble para salvar o para acabar. Eso es así. Pero si nosotros no sabemos manejar ese atributo que tenemos, pues muy seguramente vamos a perder. Es necesario aprender a manejarlo, a educarnos y educar nuestra mente con ello. El otro día yo estaba viendo unos alumnos que me estaban haciendo un ejercicio y ellos no se la llevan bien. Y entonces, claro, como haciéndolo a las malas, porque además les tocó, yo leí dije las parejas, pero nunca me imaginé que les hubiera tocado a los dos. Al finalizar el ejercicio les dije muy mal, porque eso no era así, Y entonces me decían, profe, pero es que usted para qué nos puso a los dos, y yo, no fui yo, fue el destino. Finalmente, si a mí me salen pegados, yo los leo como están. Pero hay que entender una cosa, uno siempre tiene que poner su mejor cara. Si no lo hace, pues finalmente no salen las cosas bien. Muy importante. ¿Alguien más que nos quiera comentar sobre la película? ¿Listo? ¿Ninguno? Bueno. ¿Cómo les pareció el tema de nuestro libro? Del miedo escénico al placer de hablar en público. Muy bueno. Bueno. ¿Sí lo leyeron? Es muy bueno. No es tan extenso. Es un libro chévere, es digerible, es un libro animado, es un libro que de verdad le muestra a uno que hablar en público es rico. O sea, que de verdad uno tiene todas las cualidades para estar ahí hablando y pueden pasar horas y horas y horas si uno no se aburre al estar hablándole a un escenario, siempre y cuando uno sepa el tema y lo desarrolle de la mejor manera. Entonces quiero que me empiecen a hablar. Un minutico cierro allí y me empiezan a hablar. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, ¿quién quiere empezar? Jason, ¿te leíste el libro? La verdad me leí un poco, pero pues puedo opinar al respecto. Bueno, te escuchamos. Cuéntanos tu comentario sobre el libro. Entonces, sí, lo que por ahí leí es que el ser humano está condicionado para comunicación, para comunicarse con las demás personas, pero para eso necesita ciertas bases, como conocimiento del tema, saber lo que se habla y explicar, saber a qué público se va a dirigir. Ya teniendo esas fases, esas ideas, se puede lograr una comunicación más estable y una comunicación más fluida. Claro. Yo creo que también parte de la aceptación, ¿no? De conocerse a sí mismo podría partir una buena expresión oral y corporal. Sí, de ahí empieza todo el proyecto. Si usted conoce a uno mismo, sabe cómo es su expresión frente a la cámara sobre el tema, su conocimiento, de ahí salen las siguientes bases para una comunicación efectiva. Una comunicación efectiva. Me quedo con esa palabra de Jason. Efectividad de la comunicación. Es verdad. ¿Quién más? Yo. Adelante, Kimberly. Pues ese libro, o sea, sirve de mucho porque da como esas pautas necesarias para uno tener como un mejoramiento de cómo uno se expresa, de qué palabra, digamos, tiene que cambiar. O sea, a mí me pareció muy interesante. Las muletillas. Exacto, eso. Que no es por molestar la profe, ni es porque me mande a hacer planas, sino que son expresiones, inclusive, miren, el fin de semana, voy a ponérselo, pero en el WhatsApp. Me leí un artículo muy chévere sobre el tema de las muletillas y lo que significa. Y entonces decía el autor que parte del tema de las muletillas es también nerviosismo de la lengua. Entonces la persona empieza a hacer su discurso, su intervención
y durante la intervención reproduce los nervios en esas muletillas, en la repetición de palabras que en muchas oportunidades no vienen al caso dentro del discurso, nada tienen que ver con lo que está sucediendo, pero en última siempre las va a repetir, porque su lengua tiene como hábito decirlas para lograr atajar los nervios que su cuerpo está sintiendo. Y es tan claro ese concepto que a mí me lleva a pensar que en muchas oportunidades nosotros hacemos esas muletillas no con el ánimo de desmejorar nuestro discurso, sino simplemente de atacar el nervio que tenemos. Entonces esas palabras como ya que, nos genera a nosotros la posibilidad de pensar. Si nosotros no las dijéramos, no tendríamos esa posibilidad de pensar. Y entonces el autor hacía un énfasis y decía, la fórmula más práctica para eliminar las muletillas es los silencios. Hacer silencio, es hacer silencio. Ese silencio a mí me permite pensar, edificar y pronunciar un discurso coherente y de eliminar de una vez por todas todos esos nervios y vacíos que uno tiene. No es fácil, no se da de manera permanente, pero sí le permite a uno poco a poco fortalecer el discurso. Entonces, este fin de semana los estuve pensando muchísimo por ese artículo, porque sin lugar a dudas nosotros tenemos demasiadas muletillas. Él hacía un análisis con una universidad de Estados Unidos, creo que fue Cambridge, que en su discurso anual los estudiantes generan hasta 102 palabras que se convierten en muletillas, porque al analizar el discurso no dicen absolutamente nada, pero sí están ahí presentes. Entonces, si se dan cuenta cómo de manera permanente nosotros tenemos esas muletillas y no las vemos, no las leemos, no las entendemos. Solamente cuando alguien a nosotros nos lo dice o cuando nosotros nos estamos grabando es cuando salen a la luz esas muletillas. Entonces es importante tenerlas en cuenta. ¿Listo? ¿Quién más nos sigue hablando de este interesante libro? Luisa, adelante. Bueno, profe, que eso es como un proceso, es como decía en una parte del libro, que es crecer, aprender y avanzar. Todo es como un proceso. Si no con cada complemento que da la comunicación, sin ello no se puede llegar a una comunicación efectiva, sino que va a ser pausado, va a ser un poco más complejo, como también lo expresa la película. Todo es un complemento de que ayuda progresivamente a avanzar. Muy bien, sí, es verdad. No sé si ustedes se vieron alguna vez una película que es Comer, Rezar y Amar. Es muy buena, véanla. La graban en Roma, en Italia. A mí me encantó. ¿Cómo se llama, profe? ¿Verdad? Comer, Rezar y Amar. Es muy buena. Es súper buena. Sí, viste. Yo por esa película. Creo que es con Julia Roberts, que Exacto. ella se va viajando por muchos sitios y ella se reencuentra porque realmente fue por una separación. Y el tipo la dejó destruida, ella pues encontró en ese viaje muchas cosas interesantes para su vida. Es muy buena. Es muy buena. Yo de esa película le debo conocer Roma. No, cuando salió yo estaba viviendo en España y entonces la vi y yo dije, tengo que ir a Roma. Y por supuesto que me fui para Roma. Muy, muy buena la película. Porque viene el caso, porque es una película que te determina a ti que hay que conocerse a sí mismo y así lo dice el libro. Hay que conocerse a uno mismo para poder entender cuáles son las dificultades o los problemas que yo tenga. A veces los problemas y las dificultades que se tienen en el habla no dependen simplemente del texto que yo tengo enfrente o de la situación que a mí me estén informando, sino porque yo tengo algo dentro de mí. Por ejemplo, las mujeres que hablan sobre el tema de las violaciones,
No va a ser el mismo discurso una mujer que nunca ha sido violada a una mujer que ha sido violada. Son dos discursos totalmente diferentes. No es lo mismo una mujer que ha sido acosada a una mujer que nunca ha sido acosada. Y así sucesivamente. Cuando uno vive la situación, surge la comunicación de una manera mucho más apasionada que cuando uno no la vive. Entonces, por eso me parece interesante esto que estábamos hablando, de reencontrarse consigo mismo y empezar a hablar con uno mismo y entenderse. Hay personas que viven solas todo el día. O sea, están en un trabajo en donde tienen asignada una fuente, es decir, un computador, un teclado, tal, se conectan a una impresora que es comunal, pero siempre están en un recinto. Tienen reuniones, van a hacer, pero todo es en torno a un solo tema, el trabajo del cual estén desempeñando, la empresa, la compañía. Y llegan a su casa y están solas. Y no tienen mayor comunicación, una que otra llamada con su familia y ya. Ese tipo de personas sufren de muchos síndromes. Entre ellos el tema de hablar en público, para ellos es difícil, pero más allá de difícil es casi que imposible, porque como el ser humano se devuelve a la época de las cavernas, en donde deja de hablar, deja de comunicarse. Entonces uno, sin quererlo, y uno nunca se imaginaría eso, pero uno pierde muchas palabras. Dicen los estudios que un niño a los 6 años en promedio ya tiene en su memoria, en su conocimiento, más de 1 millón de palabras. Ojo, 1 millón de palabras en su idioma natal, para nosotros el español. Y en promedio tiene entre 600 y 1000 palabras de otro idioma, para nosotros el inglés. Pueda que nosotros no hablemos el inglés de corrido, pero lo tenemos palabras, los colores, las partes del carro, el abecedario, bueno, tantas cosas. Pero cuando nosotros dejamos de utilizar y de hablar, poco a poco se van yendo esas palabras. Por eso es que si yo les pregunto a ustedes, en este momento ¿recuerdan ustedes algo de la trigonometría del bachillerato? Ustedes no. Me van a decir muchos no, profe. Estamos perdidos. En ese tema yo, a no ser que unos chiquiticos que tengo yo por aquí que salieron el año pasado de bachillerato. Pero digamos que los que somos de generaciones más antiguas, pues por supuesto que para nosotros eso de seno, coseno, tangente, cotangente, pues ahí medio nos acordamos. Es por eso, porque el cerebro deja de utilizar un buen porcentaje para dedicarse única y exclusivamente a las mismas palabras. Profe, es como la película Intensamente, ahí más o menos explica cómo es el funcionamiento del cerebro si tuviéramos muñequitos en la cabeza. Exactamente, muy bien, Alexandra. En promedio nosotros utilizamos durante las 24 horas del día las mismas 1000 palabras y estamos en los mismos 1000 escenarios. La gente se sorprende de los periodistas que dicen, uy, pero es que esa fluidez verbal, es que ustedes hablan muchísimo. Claro, es que nosotros tenemos que estar leyendo de todo todos los días y hablando de todo todos los días. Es una cadena muy dura, que uno termina hablando de todo, desde las judiciales hasta Colombia, pasando por todo lo que tiene que ver con orden público, y Shakira que dio plata, o sea, uno tiene que hablar de todo. Pero uno en un trabajo se dedica única y exclusivamente a hablar de ese trabajo y se concentra en unas solas palabras. Entonces, mi motivación para ustedes el día de hoy es que hagan un discurso de 100 palabras y lo hagan en video y me hagan el favor y me lo envíen. 100 palabras en promedio son 4 párrafos. O sea, realmente no es mucho. Pero el nivel de dificultad en este video o en esta tarea es que no repitan ningún concepto, que todos sean diferentes. No tienen que tener un hilo conductor. Necesito que el cerebro de ustedes crezca en el mejor sentido, en que amplíe el número de palabras que van a utilizar.
Ustedes no son médicos, pueden utilizar las palabras de los médicos. Ustedes no son veterinarios, pueden utilizar las de los veterinarios. Ustedes no son abogados, pueden utilizarlas. Ustedes no son futbolistas, pueden utilizar las de los futbolistas. Toda la jerga de cada una de esas profesiones, diferentes a las que ustedes tienen, nos va a servir para generar ese discurso. Profe, ¿pero un discurso de qué? Es tema abierto. Lo único que tengo que tiene como regla es que no puedes repetir la palabra en conceptos. Tiene que ser diferente. A manera de ejemplo, ¿qué tal? Soy Sandra Forero, soy zootecnista, me gustan las vacas, pero también me gustan las gallinas. Además de las gallinas, también trabajo con gatos y perros. Los perros, a algunos les trabajo también el tema de los piojos y las garrapatas. Además de las garrapatas, también me gustan las lombrices. A veces las lombrices están en tierra seca o tierra mojada. Me gusta la tierra mojada porque en la tierra mojada hay diferentes formas de sembrar. Me gusta sembrar girasoles, frijoles, pero también me gusta es hacer abono orgánico. De ese abono orgánico, pues dependen muchas familias porque a través de eso yo puedo generar ingresos para que ellos hagan la siembra de cultivos y esos cultivos vendamos y todos podamos comer. Ahora con el COVID-19 la cosa está diferente porque nosotros ya no tenemos qué más hacer, además de vender la comida en Corabastos, pero en Corabastos ya no van a dejar vender porque dice que hay COVID-19 y del COVID-19 pues ahora todo el mundo está enfermo y ya nadie puede salir a la calle, pero dijo la alcaldesa que uno sí. Entonces yo estoy dentro de ese grupo que puede salir a la calle y voy a ir de casa en casa vendiendo. ¿Vieron? O sea, intenté irme por un montón de cosas sin repetir. Y repetí como 2 palabras que fue COVID-19. A esos que quiero que ustedes lleguen. ¿Qué hacen ahí? ¿Han visto un... ¿Cómo se llama eso? Se me fue la paloma. ¿Han visto un resorte? ¿Cómo es un resorte nuevo? Rígido, ¿cierto? Contraído, así chiquitico. Pero cuando yo empiezo a estirarlo, empieza a soltar. O sea, ya uno juega con el resorte, no sé qué. Yo no sé si ustedes tuvieron esos jueguitos, yo sí, cuando chiquita, que eran de resorte de colores. Y uno pasaba de una mano a la otra, no sé qué, y jugaba, y bueno. Éramos los ochenteros y ese era el juego de moda. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero lo que yo quiero es que hagamos eso con su cerebro. Su cerebro está así, está comprimido. Necesito que estire. Y para que estire, hay que buscar muchas palabras y que suelten esas palabras. Entonces, el objetivo es que desarrollemos nuestro cerebro. Con 100 palabras, si nosotros hacemos ese ejercicio frecuentemente, se van a dar cuenta que van a ser muy fluidos verbalmente y van a poder tener unas estructuras mucho más fuertes a la hora de estar en una competencia, en el desarrollo de un discurso, en hablar en público o simplemente en una conversación habitual. Es muy sencillo. Ese ejercicio no lo trae el libro. Ese ejercicio yo lo vi en mi máster, pero le permite a uno avanzar en el desarrollo de la comunicación y volverse un fuerte a la hora de manipular a las personas, si uno lo quisiera hacer. Pero ¿de qué depende de uno? Hacer ese ejercicio de manera constante. Entonces ustedes escogen, profe, a mí me gusta el tema de la estética. Arranque a hablar de estética y va pasando y así le van dando las 100 palabras. En video y me lo envían. ¿Listo? Bueno, continuemos con nuestro libro. ¿Qué más les enseñó ese libro? ¿Quién más? Uy, ¿nadie más se lo leyó? Yo, profe. Listo, Laurita, adelante. Pues digamos, a mí me gusta mucho la parte que dice que sin atención no hay comunicación. Digamos, basándonos en el hecho de que hay que aprender a escuchar para tener una buena comunicación, una comunicación bastante efectiva. Porque hay veces que las personas, digamos, como que tú le estás diciendo algo y la persona se va por un lado totalmente diferente porque no escuchó bien. Es verdad. Si no es, hay que aprender a escuchar para aprender a hablar. Esa es una máxima de la vida. ¿Sabes qué pasa mucho? A nosotros nos pasa mucho acá en la emisora. Estamos haciéndole, esta mañana yo le estaba haciendo una pregunta al concejal, a un concejal, diciéndole, le estaba preguntando qué va a pasar con el metro en este plan de desarrollo. Y entonces él se puso a hablarnos del COVID-19. Y nunca nos contestó la pregunta yo. Me tocó retomar yo, pero concejal,
es cierto, el tema del COVID-19 ha quejado, pero ya va a pasar. Y lo que sí queda es el tema del metro. ¿Cómo se ve el metro en este nuevo plan de desarrollo? Ah, no, eso no lo hemos visto todavía. Entonces, ¿se dan cuenta? Y él es una persona que tiene ya un cargo público importante y tal. Y se supone que ellos están leyéndose ese proyecto de plan de desarrollo. Entonces, es muy importante entender lo que a mí me están preguntando y no imponer lo que yo estoy pensando en versus de esa respuesta o de esa pregunta que a mí me están haciendo. Muy, muy importante. Al desarrollarla, yo siempre tengo que aprender a escuchar. A veces a mí me decían varios alumnos, vea, profe, usted nos hace la pregunta, pero yo no puedo generar la respuesta en el mismo tiempo. ¿Cómo hago? O sea, ¿cómo hago para sincronizar que usted me haga la pregunta inmediatamente yo le dé la respuesta clara, pertinente, como debe ser? Las preguntas siempre tienen unos contextos. Usted tiene que entender que debe escuchar absolutamente toda la pregunta, darse 3 segundos. En el desarrollo de esa pregunta, usted ya va pensando hacia dónde va a finalizar. Si a mí me están diciendo, mire, profe, por el tema del COVID-19, tengo un familiar que está hospitalizado, yo ya me debo estar imaginando que la pregunta es, ¿será que yo mañana puedo fallar a la universidad? O sea, yo ya tengo que ir pensando cuáles son las variables que se pueden dar de pregunta para yo de una vez ya tener la respuesta. A eso hay que llegar, pero nosotros solo lo hacemos, uno, con un nivel alto de atención. No es lo mismo escuchar que atender. Y eso es importante que lo veamos. Yo estoy aquí y yo puedo escuchar un ruido, un pito, una sirena, una alarma, lo que sea, y yo sigo dictando la clase. Y puede ser eso de verdad urgente, que un incendio, un temblor, lo que sea. Pero para mí no adquiere la atención porque yo estoy aquí única y exclusivamente hablando con ustedes. Diferente es que yo la escuche, inmediatamente les diga qué pena con ustedes, pero aquí está temblando, yo me voy. Es diferente. Entonces, a esos niveles es que hay que ponerles cuidado. Eso pasa muchísimo en los matrimonios. Está el marido ahí sentando, viendo televisión y la esposa le está diciendo, yo es que me voy a ir de la casa si usted no me pone cuidado. Ah, bueno, sí, sí. Y se va. Y el marido nunca supo por qué se iba. Y resulta que ella sí le dio la información y le dijo que se iba por ese. Los niveles de atención son muy básicos. Y yo se los decía en la clase anterior. Todos tenemos 8 segundos de atención. 8 segundos corresponden a 7 palabras. Y por lo general uno en esas 7 palabras ya ha mostrado las cartas y ha dicho la situación que se debe presentar. Si nosotros no nos conectamos con esos primeros 8 segundos, ya perdimos. Entonces, por eso es importante que cada vez que usted está escuchando, aprenda a escuchar de manera atenta en la situación que se le está presentando. Además, porque eso también depende que la persona grabe la información que se le está dando. En ocasiones, las personas están escuchando, pero no están atentas, y ahí se pierde el hilo conductor de todo. Profe, pero es que yo fui a todas sus clases y yo no me acuerdo que usted haya dado ese concepto. Pues usted pudo haber estado de cuerpo presente en mi clase, pero su atención, su nivel de atención no está, usted no escuchó. Yo no sé si ustedes de pequeñitos o hermanos o primos les hicieron test de atención en el colegio, que son básicamente hacer que los niños se pongan audífonos e inmediatamente identifiquen qué sonido es. Ambulancia, pitos, excavadora, pajaritos. Todo eso hace que mi cerebro se conecte de manera mucho más rápida. Cuando los niños son hiperactivos o tienen problemas o dificultades neuronales, perdón, entonces los niños no atienden a esos síndromes, a esos sonidos o a esos síntomas que yo le estoy haciendo. A veces en esos exámenes simplemente es oír un golpe, 2 golpes, 3 golpes. Si la persona no entendió o no captó eso, inmediatamente son problemas de atención.
hoy en día, en muchos trabajos, en muchas entidades y empresas privadas, en los exámenes de salud ocupacional también están haciendo ese examen, porque necesitan saber si la persona lo es suficientemente atenta al desarrollo de las actividades. Si no lo es, pues por supuesto le van a decir a la persona, qué pena, pero no podemos trabajar con usted. Hay cargos y puestos en donde se requieren 100% personas atentas, no personas distraídas. Entonces por eso es importante hacerlo. Por ejemplo, yo veo a Geraldine que se ríe y se ríe, nada de atención a lo que yo le estoy diciendo. Por ejemplo. Entonces ahí está. O sea, uno cuenta quién está atento y quién no. La mirada, la sonrisa, todo cambia. Ahí se dan Sí, cuenta. profe, esos ejercicios también los aplican para adquirir la licencia de conducir. Muy bien. Es precisamente verdad. para evaluar eso mismo, que no esté atento. Yo tengo un conocido que ha perdido 4 veces esos exámenes. No puede. Han visto que va pasando un carro y uno tiene que dar el punto donde cree que el carro tiene que detenerse. No, él nunca ha podido con esos exámenes. Y es porque él es demasiado disperso. Entonces el tema de estar mirando pero no estar mirando, estar escuchando y es no... como conducir por inercia. Exacto, pero es cuando se dan los choques más fuertes. Accidentes. Bueno, ¿qué más vimos en este libro? ¿Quién más? Ahí también hablaba de que uno debe aceptarse tanto físicamente, o sea, amarse y así usted poder tener una comunicación muy fluida, porque si pues uno no se quiere, no se acepta tal cual es, pues así mismo va a tener miedo en el escenario. Me gustó mucho una frase que decía, nadie es más que yo y nadie es menos que yo. Todos somos iguales y todos somos capaces de hacer las cosas. Es verdad, Claudia. Es que el aceptarse a ese yo mismo, no sé si yo les hice el ejercicio del espejo, si les dije en las primeras clases, no les dije, me muero de la pena con ustedes. Es que todos los días de nuestra existencia tenemos, uno siempre se levanta y como entre dormido y llega al baño. El baño es el primer lugar en donde hay un espejo en su casa, siempre va a ser el baño. En diferentes lugares, ay no, es que yo tengo un espejo allá en el corredor. Sí, pero usted no sabe ir hacia el corredor a ver si usted se va por el baño. Y en ese escenario, la primera persona consciente que usted ve todos los días es a usted mismo. Usted puede tenerla o su esposo, su hijo, su esposa, su hija, su mamá, bueno, el que sea, el que fue y lo despertó. Pero conscientemente, el primero que usted analiza y mira a ver quién es que está ahí, es usted mismo. Y si usted desde ese primer escenario no se valora y no dice, buenos días, ¿cómo estás? Qué linda estás hoy, qué alegría, un nuevo día de vida contigo. Me encantas. Si usted no se echa porras, ¿quién? Su marido, uy, usted sí como está de gorda. Uy, usted sí es que ese pelo, qué pelero, y la pelea, ¿no? Si es la mamá, uy, usted sí ve, dormilona, mire la hora que es y no se ha levantado, no sé qué. Entonces siempre va a haber un conflicto. Entonces por eso es la primera persona que usted tiene que saludarle con todo y darle besos y abrazos es usted mismo. Ese yo, y ahí lo dice muy bien en el libro, ese yo es la persona más importante del mundo, es usted mismo. De ahí en adelante todo puede venir. De ahí viene la ley de la atracción. Ay, pero porque es que a Juan le va mejor que a mí con las viejas. Si es que ese Juan ni se baña, todo barbado, vuelto nada. Pues ha de ser que Juan tiene una autoestima a este nivel y la suya está en los pisos. Por eso es tan importante fortalecer esa imagen del yo. Independiente. Yo soy gorda, yo no tengo problema con eso. Para mí eso es algo, soy único o soy única. Y de ahí en adelante lo que venga es utilidad. No, pues no es gordita, rellenita de amor. No, eso, Sandrita, muchas gracias por el apoyo, pero ¿sabes una cosa? Eso son pendejadas, y perdónenme la expresión, que la sociedad se ha inventado. Usted acéptese como es. Ahora, que si usted va a bajar de pesos por un tema de salud, aplausos, eso está perfecto. Pero usted acéptese como es, con el ojo grande, con los labios chiquitos, con el diente salido,
con la oreja grande, no importa. Acéptese, llámese como es. Cuando uno se acepta y llama como es, todo le fluye. Le fluye el carisma, le fluye la actitud, que la gente lo quiera a uno, que la gente establezca nexos tan chéveres, que la gente genere necesidad, pero una cosa que es fundamental, que es la confianza. A mí el otro día me decía un señor, pues que nos acabamos de conocer hace 2 minutos, yo le conté toda mi vida. ¿Usted qué me hace? Y yo, no, nada. Yo no le he hecho nada. Yo simplemente le estoy hablando con amor y cariño. Uy, no, usted es una tesa, una dura, no sé qué. No, no es que uno sea un teso ni un duro, nada de esas cosas. Simplemente que uno irradia esa energía positiva que uno tiene. Pero a la primera persona que hay que darle energía positiva es a uno mismo. Usted puede tener los 1000 problemas. Profe, me estoy separando. Para adelante como el elefante, parce. Eso no hay nada que hacer. Uno llegó a este mundo solo y se va solo. O cuando han visto un entierro con 2. Y hay maridos que dicen, arriba ni me salude. Si llegamos a encontrarnos arriba, ni me salude. Profe, hablando de ese tema, pues perdón, me intrometo. Hace como 20 días, de donde viene mi papá, Huaque, en un pueblo cercano aquí a Bogotá. Sí, yo lo conozco. Muy bonito. Sí, muy bonito. Falleció la señora, digamos, el jueves, ¿sí? Y el señor a los 2 días falleció. Hicieron el entierro a los 2 al mismo tiempo. Hay conexiones. Sí. Hay almas que se conectan, pero hay otras que no. Pero Profe, lo que pasa es que las mujeres somos como más duras, pues sí, hemos visto como una evolución, digamos, cuando se muere siempre la esposa, el hombre casi nunca soporta eso y a los pocos días él también, sea meses o, digamos, no perdura mucho como por la soledad y como por sentirse solo. En cambio, una mujer siempre tiene como más valentía de salir más adelante o afrontar mejor la situación. Claro, y es que, pero eso también se debe a factores como la crianza, la fortaleza, la fe. Uno ve más viudas que viudos. Bueno, y es que también es cierto que hay hombres que quedó viudo y en el mismo entierro van consiguiendo la otra señora. No, se ríen, pero es verdad. O sea, eso es normal en el ser. Pero miren, y eso es algo que yo sí le abono a los hombres, que muchos, aunque hay sus excepciones, tienen unos niveles de autoestima muy, muy superiores. Entonces siempre se creen el papi. Jason se ríe, pero es así. Entonces se creen divinos, se creen fuertes, me perfumo, me arreglo y esta noche voy de rumba. Una mujer se perfuma y se arregla, ¿quién le cuida al niño? Porque sí, cuando están separadas, ¿quién va a cuidar al niño, la niña? ¿Qué va a... Y una mujer así no tenga un hijo o alguien que la esté atando, siempre van a pensar, ¿y qué dirá de mí la gente? Hace 2 meses estaba casada, ya no, hace 6 meses estaba casada, ya no, hace 1 año estaba casada, ya no, y deja que pase el tiempo y pase el tiempo. Yo le decía a una amiga que se separó y me decía, no, Sandrita, es que yo ya no me hallo, yo con mi hijo para arriba y para abajo es mi único. Y yo le decía, no, uno, él tiene obligaciones y tiene que cuidar a su hijo, porque papá no es solamente el que gira un cheque, papá es el que también apoya en la crianza de los hijos. Y 2, pues tienes que aprovechar esos espacios cuando no estés con el niño para reencontrarte contigo mismo y salir adelante. Y ese reencontrarse es eso, saludarse todos los días y amarse de manera permanente. La violencia intrafamiliar en muchas ocasiones se da porque la mujer deja de amarse a sí misma y se dedica a amar a esa otra persona, inclusive los hombres. Y entonces, no, es que el matrimonio engorda. No, el matrimonio no engorda, el que engorda es un punto. Y el matrimonio lo que determina, ella se ríe, y el matrimonio lo que determina es ese nivel de amor que uno se tiene a sí mismo. Si uno se maquilla, si uno se arregla, si uno se produce, como les digo yo a ustedes, tanto hombres como mujeres, pues cambia la situación. Pero si yo no lo permito, pues las cosas pasan mal. Hay un matrimonio que es durísimo de llevar, que es el matrimonio con la empresa. Cuando yo trabajo en una empresa o en una entidad que me obliga a vestirme con un uniforme todos los días, ¿cierto? Bancos, comercializadoras, empresas de eventos, bueno, que lo obligan a uno a usar siempre la misma camisa corporativa, y tanto ya el uniforme, entonces uno parece una foto, literal. Y entonces,
yo hago muchas capacitaciones y talleres a mujeres en empresas y a hombres también, de diferentes aspectos, pero a mí me encantan estos temas motivacionales y yo les digo, pero es que el tema de estar con un uniforme no significa que a mí la creatividad me la amarra a ese uniforme. Entonces yo como mujer puedo peinarme de una manera diferente, maquillarme de una manera diferente, sentirme de una manera diferente, sonreír de una manera diferente. Eso me genera a mí una proyección diferente a la hora de atender a un cliente. Y los caballeros, por supuesto que sí. Como les digo yo, usted no sabe dónde está el amante. Usted no sabe dónde encuentra su siguiente amante. Puede que usted esté casado, pero usted sabe que no está capado. Es entender que el relacionamiento con todos es posible, pero depende de cómo yo lo venda. Y es que el tema es ir más allá, amarse uno mismo y conocer otros espacios, otros sectores, otros entornos. No toda relación con una persona de diferente sexo inmediatamente me va a llevar a mí a una infidelidad. Me puede llevar a un negocio, me puede llevar a una amistad, me puede llevar a otros caminos, pero soy yo el que pone el ritmo. Si yo no me pongo en esa camiseta, pues muy tenaz. Es muy difícil, por eso les digo yo, el primer personaje y el que más ustedes tienen que amar y adorar es a ustedes mismos. Me permiten, yo quisiera compartirles una situación. Sí, y es que mi esposo es una persona ciega. Y yo todos los días me arreglo, me maquillo, me peino, me perfumo y me visto, pues digamos que, y uno creyera que él no, pues ¿para qué si no se va a dar cuenta? Pero él siempre está pendiente, él se da cuenta el día que me pongo minifalda, él se da cuenta el día que me estoy vistiendo elegante, se da cuenta cuando me cambio de zapatos, cuando tengo los tacones. Entonces, son todas esas cosas que uno siempre tiene que, no, o sea, sentirse para bien también con uno mismo, pero también ver que las otras personas siempre también lo están observando lo mismo. Y yo creo que como ama de casa uno sí llega a cometer ese error que como que todos los días pues en la ropa cómoda o se siente cómoda y se descuida uno sin querer o sin saber que lo está haciendo. Claro. Y va a dejar pasar eso. Por supuesto, miren que yo le estaba haciendo una capacitación. ¿Conocen el centro comercial en Gran San? Yo les hice una capacitación allá a unas señoras, precisamente la importancia de eso fue hace como, ya van a ser 2 años, fue para el mes de la mujer, el mes de marzo, y entonces las señoras decían, ay, profe, pero usted, ¿por qué nos dice eso? Aquí finalmente todos los días es con ese mismo uniforme mía. Y ahora una señora gordita, mire, eso se me ve templado y todo. ¿Qué amor le va a dar a uno? ¿Qué ganas de amar le dan a uno? Si a uno no le ganan, mucho menos al marido. Y entonces, esa señora tenía la tarea de invitar a la gente que entrara al centro comercial. Miren qué tarea más importante. Era la primera persona que veía el público cuando ingresaba. Ese taller yo lo dicto en 8 horas. Y yo voy con un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo es una coach en manejo de imagen que me acompaña, entonces ella hace todo, maquillaje, peinado, con la misma ropa que tiene la persona, pero ella la transforma. ¿Y qué carga diferente? Ella carga pañuelos, pañoletas, accesorios, eso es lo único que ella carga. Doña Juana nos dice eso, entonces nosotros nos quedamos mirando y le decimos, mire, es que esto no es un tema de talla, sino de actitud. Y de hecho después nos salió un escrito que por ahí tenemos, cambiar de actitud mejora la talla, definitivamente. Entonces maquillamos a la señora, la señora con un mollete acá, no era más, ella no tenía otra idea de peinarse, nosotros le cambiamos, le hicimos bucles, la maquillamos, le pusimos una pañoleta, le echamos un perfume carísimo. Eso fue lo único que hicimos de raro. Y esta señora, ustedes ven el antes y el después, claro, una cara lavada con el cabello recogido y una actitud de mal genio full a una mujer que parecía una modelo XL. ¿Se han visto? De las nuevas modelos, ¿no?
con su cabello arreglado, súper maquillada, con su pashmina, se sentía elegante. Ella decía, me siento elegante. Yo, pero es que lleva la misma ropa, no le hemos hecho nada. Profe, no sé, me siento elegante, huelo rico. Es como uno se proyecte, Ajá. ¿cierto? Es una simple y sencilla actitud, pero le cambió todo. Así que ustedes enamórense. A veces uno es chichipato con uno mismo. Esta es una expresión muy colombiana, eso no está, en España no se usa esa palabra, pero no, para que ustedes lo entiendan, uno se coacta a uno mismo. Les pregunto a ustedes, ¿hace cuánto cambiaron de perfume? Hace 5 días. Muy bien. ¿Quién más? Siempre el mismo, profe. Pero es la misma marca, el mismo olor, la misma... Sí, No. el mismo. No, yo no. Es que a mí me trae mi esposo los perfumes, entonces me trae cada ratico uno diferente. ¿Jason? Yo compro o ensayo diferentes fragancias. Me gusta oler súper rico, entonces ensayo a ver cuál me queda mejor. Eric. Profe, yo varío mucho de lociones. Tengo bastantes. Miguel Esteban. Profe, pues yo sí tengo varias, pero últimamente he utilizado una nueva que me llegó hace poquito, pero sí tengo varias, como varios relojes. Muy bien. Camilo. Pues a mí me gusta probar como los olores y pues si me gusta una la puedo volver a comprar. Y pues pruebo como otras cosas, pero ese ya es como para mí. Luis. Pues nada, profe, yo... ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos. Pues no sé, yo como que lo mismo de Camilo, como que los olores puedo percibir muchas cosas. Cuando, por ejemplo, una comida no me gusta, y lo percibes por el olor. Brandon. Profe, pues yo a veces escojo alguna, pero que tenga un olor elegante, pero hace rato que se me acabó y no tengo ninguna. Pues hay que comprar. Y casi no soy de usar eso, yo lo uso pero de vez en cuando. Pero miren que el sistema olfativo de hombres y de mujeres es diferente. Para los hombres, si ustedes se dan cuenta, en su mayoría, a excepción de Brandon, es muy importante el tema de las lociones. De hecho, tienen varias. Les gusta oler rico. Lo sienten como la fórmula para estar bien con ellos mismos. Para las mujeres la cosa es diferente. Es que el perfume se convierte en un sello personal. Y ese sello personal es la manera como yo utilizo ese perfume. Claro, en el caso de Sandra, por ejemplo, el esposo le trae muchos, pero es quien impone la parada. En el caso de Sandra puede ser el esposo más que Sandra. A él le gustan ciertos olores y él los impone. Eso es muy, muy dado porque nosotros a través de nuestro sistema olfativo también hacemos un reconocimiento de las personas. No me van a decir que no, que si ustedes ven a una persona y la huelen, de una vez ya se llevan una percepción de su profesión. Si yo me encuentro en la calle, voy en una buseta y se sube al lado mío una mujer con un perfume extremadamente dulce, tirando al famoso pachulí, yo ya la estoy conectando con su profesión. Independientemente que sea o no sea. Y fuera de eso, esto es automático. Voltea uno la mirada, escote, minifalda, medias de malla, y uno dice, esta chica puede estar en malos pasos o puede estar haciendo el ejercicio libre de la prostitución. Si yo por el contrario, al otro lado, se me sube un hombre que huele muy bien, volteo a mirar. Antes de mirarlo, con el solo olor, yo me imagino, este chico debe trabajar en una oficina. Si yo lo veo al lado y está vestido de mecánico, ¿y aquí qué pasó? ¿Aquí qué pasó? Me lo cambiaron. Ese no es. Ya, nuestra mente genera unos prototipos muy importantes. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo expresión oral, estamos haciendo una intervención en público, es importante entender eso también.
Si yo me siento identificado como yo voy vestida o vestido, como yo me estoy presentando, como yo estoy oliendo en ese momento, va a ser mucho más seguro mi discurso. Es que aunque uno no lo crea, todo va conectado. Si yo tal vez estuviera aquí delante de ustedes, no sé, en pantalón de sudadera, con una sudadera aquí encima y una camiseta hablándoles a ustedes, créanme que a mí me daría mucha pena hablarles a ustedes sobre el tema de la pinta cuando yo no tengo la pinta que es, ¿cierto? Una pinta laboral es una cosa, una pinta deportiva es otra cosa, los escenarios son diferentes. Cuando nosotros estamos haciendo expresión oral es importante entender eso. Y por eso es que parto yo desde el primer instante que usted se mira al espejo. Y ahí en adelante todo cambia. Si yo me miro al espejo y me acuerdo, ¡ay! Miércoles, yo hoy tengo junta o tengo que reunión o tengo que presentarme a una entrevista de trabajo, todo me va a cambiar. Desde mi sonrisa inicial en adelante. De pronto hay muchos de ustedes que están buscando trabajo ahorita después de este cese de actividades involuntarias. Entonces, ¿qué ropa debo yo usar o qué actitud debo yo tener para ir a una entrevista de trabajo? En muchas oficinas o en muchos contact centers o en muchos lugares o call centers que ahora manejan las entrevistas virtuales, la gente se ha relajado. Yo he visto entrevistas de trabajo hace como 2 semanas. Yo estaba acompañando a una persona y yo podía ver, porque ella estaba sentada y aquí le daban reflejo un espejo y entonces yo podía ver los otros participantes, era por Zoom. Y yo me aterré de ver tanta gente en camiseta y en sudadera haciendo una entrevista de trabajo. La persona con la que yo estaba, que yo estaba asesorando, una prima mía, yo le dije, divina, desde el principio hasta el final. Divina, producida, le hice los bucles, la ayudé a maquillar, a arreglarse, a perfumarse. Me decía, pero es que nadie me va a oler. Te hueles tú, que eres la persona más importante del mundo. ¿Tú te sientes preparada para ese trabajo? Era un trabajo, es un trabajo, ella iba a ser la coordinadora de mercadeo de una farmacéutica. Ese era el puesto. Estudió mercadeo y publicidad, pues ese era el puesto. Y entonces, pues ella muy pinchada, muy arreglada, su cabello divino, ella bien maquillada y tal. La competencia eran 2 mujeres, además de ella, y 3 hombres, eran 6 en total. Los chicos, había un señor mayorcito ya, como de 50 años, con corbata. Un chico con gorra. Ahí. Y el otro muchacho estaba pendiente de la hija, del perro, del gato, o sea, y estaba con una camiseta polo. Las otras niñas, una muchacha con una molleta acá puesta, y la otra muchacha estaba con un, no sé cómo llamarlo, como con un gorro ahí puesto ya. O sea, no estaban en la actitud para una entrevista de trabajo. Entonces, claro, la señora de personal empezó a preguntarles, bueno, ¿y ustedes qué opinan de iniciar una comercialización de un producto? ¿Cómo lo harían ahora después de COVID? Cada uno daba su... Y así, fueron 5 preguntas muy básicas. O sea, que uno diga, uy, no, se la sacó del álgebra de Baldor. No, son preguntas sencillas. Entonces finalizó el proceso y les dijo, no, pues miren, de acuerdo a las respuestas que ustedes me dieron y de la forma como ustedes se presentaron y demás, yo considero que la persona que quiero que, y de acuerdo a su experiencia y la información de la persona que continúa en el proceso se llama Estefanía Moreno, mi prima. Entonces los demás, muchas gracias, se pueden salir de esta reunión. Y ella siguió porque eso era un proceso que continuaba en la entrevista. Entonces la señora le decía, mire, yo solamente la dejé a usted porque usted realmente se preparó para esta entrevista. Definitivamente las otras personas no estaban preparadas para la entrevista. Me gusta su actitud. Independientemente de que sea por una cámara, se ve que usted es una rompehielo a donde sea. Me gusta esa forma de ver la vida de manera inteligente y fresca.
Bueno, y le dijo un montón de cosas. El punto es que mi prima hoy empieza a trabajar. Y ella, y ayer hablando por teléfono me decía, yo reflexiono de esa entrevista de trabajo y si tú no hubieras estado conmigo yo no me la gano. Porque yo me hubiera quedado con el mollete, me hubiera hecho un mollete y hago la entrevista. Y no me hubiera puesto a cambiar mi actitud para esa entrevista. Claro, ella lleva desde diciembre sin trabajo. Entonces, si se dan cuenta cómo puede influir el estado de ánimo de una persona en una entrevista laboral, es que uno siempre está dispuesto a hablar con muchas más personas, pero la expresión oral y corporal define si soy bueno o soy mediocre, si voy arriba o voy abajo, si soy el primero o soy el último de la fila. Pero si nosotros no nos fomentamos eso, pues no hay nada que hacer. Y creo que eso está muy bien plasmado en el libro. Lo define de manera clara. Conózcase a usted mismo, apóyese a usted mismo y quiérase a usted mismo. Si usted no se quiere, pues nadie le va a creer. Así es sencillo. Entonces yo los invito a que cada vez que ustedes tengan la oportunidad de verse con más personas, sean las que sea, escojan la mejor actitud. Esa está ahí colgada en el perchero, en el armario, todos los días, esperando que usted la saque. Por favor, abra la puerta, saque su actitud y se la pone de primeras. Después se pone el resto de la ropa, pero si usted no se pone la actitud, no hay nada que hacer. Eso es fundamental. Miguel Esteban, yo quiero que tú me cuentes qué opinas del libro. ¿Lo leíste o no lo leíste? Profesora, disculpe, yo quisiera hacerles un comentario a mis compañeros, y es que yo hago selección de personal aquí en la empresa también, y les digo que una cosa muy importante que yo veo son las fotos de las hojas de vida. Entonces, les recomiendo a todos para la foto de la hoja de vida, o sea, ponerse en divinos también, su ropa, porque yo muchas veces solo veo la foto y ya, paso. Siempre busco la presentación personal y entonces eso es importante que todos también lo conozcan, lo sepan. Es verdad. Ahí, Sandra, yo le complemento. Hay gente que dice, no, ya no se usan las hojas de vida con fotos. Yo sí la pongo. A mí sí me parece importante. Ahí, eso es una teoría, perdón la expresión, chimba que se inventaron. Eso es pura carreta. Porque es que hoy por hoy somos tan digitales que si no nos vemos, por eso es que yo los molesto tanto, ponga la cámara, déjese ver. Porque no somos una voz, somos un rostro, somos una persona. Y si no nos dejamos ver es muy complicado. Eso ni siquiera en internet para conseguir pareja. Usted necesita ver a la persona para usted determinar si se cuadra o no se cuadra con esa persona. Mucho más para un trabajo. Uno tiene que buscar la mejor actitud, la mejor cara. Yo tuve una alumna que tenía una cuestión en un ojo, ¿no? Entonces ella tenía su ojito apagado. Me decía, no, profe, yo cómo tomo la foto, no sé qué. Me puse en la tarea hasta que le busqué un tutorial de cómo maquillar los ojos para que se vieran idénticos, iguales, y para que se le viera bien. Le mostré los diferentes perfiles en los que ella se podía tomar la foto. Se hizo un estudio fotográfico. Fue tanta mi insistencia que hasta que por fin al final se hizo un estudio fotográfico y empezó a poner las fotos en sus hojas de vida. En 15 días consiguió trabajo, después de llevar año y medio sin trabajo. Y cambió, ella cambió. Es que fue más allá de poner la foto, fue cambiar la actitud, la alegría, todo. Es importante. Uno no puede dejar pasar la vida así. Si uno no le pone las ganas, no hay nada que hacer. Miguelito, te escuchamos. Es que mira que cuando yo trabajaba en McDonald's, yo trabajé en McDonald's hace como 2 años, más o menos. Y allá, pues, después de un tiempo yo ascendí y a mí me tocaba hacer las llamadas para citar a las personas a entrevistas con mi gerente. Y mi gerente, con el simple hecho de que no tuvieran foto, ya botaba la hoja de vida, o sea, la descartaba. Podían tener experiencia, todo, pero si no tenían foto, él decía como, esa persona no la llaman. Y sí, o sea, muchas personas lo mandaban la hoja de vida y no tenían foto ni nada, y mi gerente lo único que hacía era como, esa persona no sirve, esa persona no sirve. Sí. Entonces, pues la foto sí es muy importante, además que en el libro dice que uno pues debe conocerse uno mismo, y digamos que en esas entrevistas en McDonald's mi gerente le gustaba hacer mucho, decirles, véndame un producto, bueno, esas cosas,
y también les preguntaba, bueno, ¿cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus competencias? Y mucha gente pues no sabía qué responder, se quedaban como habilidades, competencias, valores, ¿qué es eso? ¿Sí? Y eso era una cosa, un factor que mi gerente simplemente decía como, esa persona no, esa persona no. Entonces, también es como dice el libro, o sea, si uno se conoce a uno mismo, uno sabe en qué es bueno, en lo que es fuerte, hasta dónde puede llegar y hasta lo que puede lograr. Entonces, creo que eso también es como muy importante. Tú te adelantaste la tarea que mañana vamos a hacer un ejercicio en clase. Aprovechar ahí que estos minutos. ¿Cuál es el ejercicio en clase? Mañana todos tienen que pensar que vamos a estar en una entrevista de trabajo. Y quien les va a hacer la entrevista de trabajo soy yo. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer este libro en todo su esplendor. El libro les da unos tips para manejarse a ustedes mismos. Yo lo que voy a hacer mañana es entrevistarlos para un cargo X. Pero dentro de ese cargo yo les voy a pedir precisamente eso. ¿Cuáles son sus aptitudes, sus valores? ¿Qué es lo que usted tiene que ofrecerle al mundo? Son 3 preguntas fundamentales. Entonces usted primero se presenta, luego me va a contar cuáles son sus actitudes, sus valores y lo que usted le ofrece al mundo. De ahí determinaré yo si me funciona o no me funciona para el trabajo que yo estoy buscando. ¿Qué objetivo tiene esto? 1, ver la evolución de lo que usted ha hecho en materia de comunicación oral. Ver ese yo del 12 de mayo frente al yo que usted me presentó el pasado 29 de abril. ¿Cómo ha evolucionado? Pero esa evolución es en todo sentido. Interna y externamente. ¿Cómo lo voy a ver yo físicamente? ¿Cierto? Producido, arreglado. ¿Cómo ha mejorado su entorno? Porque yo ya le expliqué que necesitamos tener un buen fondo, una buena imagen, bueno, en fin. Y adicional a eso, ¿cómo es que usted va a hacer esa expresión oral y corporal? Es decir, moviendo manos, expresándose. ¿Para qué? Para que de esa manera yo pueda evaluar esta primera parte de nuestras clases, que ha sido comunicación oral. A partir del día 13 de mayo, nos vamos a dedicar a todo lo que es la expresión escrita. Sin embargo, pues vamos a seguir haciendo un fortalecimiento de comunicación oral, pero es importante que entendamos y que ustedes puedan analizar y hacer el balance. ¿Cómo estaba yo el 29 de abril a cómo estoy yo 12 de mayo? ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, mañana súper lindo, súper lindas, súper producidas. ¿Qué más hay que decir del libro? Ese libro tiene muchas cosas interesantes. Nos podemos quedar ahí. ¿Qué más hay que decir? Profe, que si aplicamos estos métodos, bueno, pues que los podemos coger de costumbre para la vida diaria, para podernos expresar. Que hay que pensar antes de hablar, hay que dominar bien el pensamiento antes de hablar, porque pues si no tenemos la idea clara, si no organizamos las ideas, no estudiamos pues lo que vamos a hablar y eso, pues no podemos dominar la palabra, que es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Dominar el pensamiento, es verdad. Y eso pasa muchísimo a veces, y sobre todo con los caracteres, con los genios. Hay gente que es de un carácter difícil y se cree en la mamá de Dios y no hay nada que hacer. Mi verdad es absoluta. O hay gente que es demasiado noble. Demasiado. Y entonces en esa nobleza se la lleva a la estupidez. Entonces si uno le dice, vea, vaya y bótase el carro, va y se le bota el carro. O sea, es muy, muy fuerte. Luchar contra esas dos cosas, el ser humano se le va la cabeza, se le va. En estos días de cuarentena mucha gente está deprimida, es precisamente por eso, porque se deja llevar por las circunstancias, por la depresión, porque el otro día yo conté en una misión del mediodía 25 noticias negativas, solo 2 positivas. Si uno se va así, se le va la cabeza y no se sabe qué, que me llegue el COVID, que me coja y que me lleve. No hay nada más que hacer. Apague y vámonos.
porque esto es una y yo no sirvo para y mejor yo. Y entonces es cuando llegan los problemas mentales. Por eso bien lo dice el libro, que hay que aprenderse a conocer a sí mismo y no dejarse llevar por esos sentimientos, esos caracteres, esa falta de fuerza mental que tienen muchas personas. Porque hay gente que es agresiva y que dice, no, ya, lo que yo digo es ley, y eso es un problema. Pero ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Porque como les digo, el dejarse llevar por los demás o dejarse ser tan influenciable también genera muchos problemas. Usted póngase en su punto. Que no le gustó, ¿qué tal? No hay nada mejor que ser sabio y hacer silencio. Hay una pelea con el jefe que no se... Déjelo que riegue y diga hasta. ¿Y usted qué tiene que decir? Sí. Mis puntos es que yo hice esto, esto y esto y esto. Intenté hacer más, pero usted sabe que tengo sobrecarga laboral. Me disculpo. Por ejemplo, David con el tema de su amigo ayer, el loco. Digámoslo así como el loco. El agresivo. Cuando te llamen a descargos, tú simplemente dices, es que hay situaciones que son imposibles. El señor se sobrepasa sobre mí, no tengo la fuerza que él tiene, que ejerce sobre mí, y dentro del forcejeo se genera una lesión involuntaria por parte mía, porque yo nunca he buscado, y obviamente que eso no hace parte de mi profesión, hacerle mal a nadie. Pero está la fuerza que ejerce sobre mí, que si no sucede ese hecho, yo sería el que estaría o con el brazo torcido, inmovilizado, o con una pierna inmovilizada debido al peso que tiene el paciente. O sea, uno también tiene que aprender a defenderse. Sí, ya me ha pasado. Entre más sabia sea la respuesta, más rápida será la solución. Entre menos sabia sea la respuesta, más larga será la pelea. Hay que aprenderlo. La lengua es de doble sentido, entonces uno tiene que saber manejarla muy profundamente. Quería yo preguntarle a Melissa, de este libro, ¿qué reflexión propia te queda? Bueno, hay una parte que me gustó bastante, que es la mecánica de la palabra, que, o sea, para podernos pronunciar, la tiene que hacer de una manera muy correcta, tenemos que vocalizar muy bien y manejar el volumen en el que estamos hablando. Es muy primordial para, o sea, como para que el mensaje que estemos dando sea, o sea, tenga la respuesta que nosotros estamos esperando. Claro, por supuesto. Y es que en muchas oportunidades, si el volumen determina tantas cosas. Acuérdense cuando ustedes iban a rumba, ¿no? Y entonces el DJ decía, ¿y cómo están las mujeres? A las viejas gritaban, ¿cierto? Pero si el chico, ¿y cómo están las mujeres? Pues nada, ahí no hay nadie. Ahí no te contestan nadie, te chiflan, te tiran papas, lo que sea. El tema de la actitud y el volumen de la voz es súper importante. La vocalizada, ¿cierto, Luis? Luis Flores, a ti te hablo, se fue a hacer huevos. Sí. No, profe, es que no sé qué le pasa al micrófono. No, pues lo que pasa es que yo no sé, yo tengo un problema porque hablo muy rápido y me suelo trabar mucho. Y no sé por qué no vocalizo bien, no entiendo. Pues porque hay que hacer ejercicios. Hay que hacer ejercicios. El libro lo dice, la base de todo buen desarrollo son los ejercicios. Hay que practicar, practicar y practicar. Porque es que uno se vuelve demasiado pasivo y todo el tiempo está hablando en el mismo término, en el mismo tiempo. No importa. Aprovechen las clases, el mejor amigo, ríase. A mí me decía un profesor en el máster y ese me encantaba. De Malta. Es que se me da el nombre. ¿Qué? Gerard de Malta. Es el nombre de él. Y entonces el man decía en su españolete, decía, caray, que hay que reírse a bocanadas. Y yo entendí, para nosotros bocanadas es otra cosa, ¿no? Entonces es como abrir la boca grandemente y reírse a carcajadas gigantes.
Él decía que ese ejercicio, cuando uno lo hace de manera continua, permite que se libere oxitocina y pues obviamente uno esté más alerta, más amable, más una actitud súper diferente. Entonces él decía, pues que si a ti te gusta ver a estos tíos que están en la televisión echando bromas, pues que te hagas y te eches las bromas y que te rías con ellos y que abras la boca mucho. Y entonces me acuerdo mucho que él nos hizo una clase de solo chistes. Pero era una clase completa, eran 2 horas y media solo chistes. Entonces nosotros reímos y reímos y reímos, no sabíamos, y al final, entonces teníamos que pasar a dar un discurso de pésame. Era muy bueno ese ejercicio. Ese también me gustaría hacerse a ustedes. Entonces uno después de haberse reído durante 2 horas y media, casi hasta orinarse, entonces uno pasaría a un discurso de pésame. ¿Cómo tiene? O sea, uno ya ha relajado todo digamos que la cara, el aparato fonador, todo. Y pasar a dar un discurso de esos, aflora todos los sentimientos. Él había escrito los discursos. Entonces nos dio 5 minutos para leerlos y ya cada uno iba pasando. A tal punto que uno prácticamente aguaba el ojo y lloraba. Esos discursos sobre todo se hacen para los políticos, para que, digamos que generen mayor sensibilidad en la población. Pero para que se den cuenta cómo uno puede pasar de la risa a la tristeza en un momento y educar su cuerpo para mover, hacer la gesticulación y mover su aparato fonador de tal forma que genere todas esas sensaciones. Voy a buscarlo y se los voy a enviar para que se den cuenta cómo hasta qué nivel uno puede llegar a sentir. Puede que no lo hagamos en clase, pero sí se los voy a enviar para que ustedes lo hagan en su casa. Es muy bueno. Esos ejercicios a uno le permiten ir y venir y fortalecerse. Y entonces se vuelve uno más canchero y más canchero a la hora de hablar en público. Y se vuelve más fuerte a la hora de expresarse y se quita de encima un peso y se vuelve mucho más dinámico. Y cuando uno se da cuenta ya puede durar hablando 5 horas en público sin ningún problema. Ni le sudan las manos, ni le da calor, ni le da frío, ni se queda sin saliva. No. Entonces ya se vuelve su zona de confort completamente y sale al otro lado. Muy chévere. Muy interesante. ¿Alguien más nos quiere decir algo sobre el libro que le ha quedado? Que le parece que no lo habían dicho. Yo, profe, o sea, por mi parte el libro me parece a mí muy motivador y práctico, porque, digamos, para mí que me dificulta como hablar y eso, o sea, aparte de solo aprenderlo, da como los puntos para ponerlos en práctica y lograr fluir en la comunicación. Entonces me hace muy interesante el libro. Muy bien, Eric. Sí, es verdad. Lea uno. Profesora, yo quiero contarles algo que me pasó haciendo los ejercicios, y es que le pedí el favor a mi hijo, perdón, que es que la cámara me daña el internet, le pedí el favor a mi hijo que me grabara haciendo los ejercicios. Él tiene 12 años. Entonces había una parte donde tenía uno que leer y hablar muy duro. Se vino a hablar muy duro. Y entonces yo dije, bueno, pero ¿de qué hablo? Porque yo normalmente no hablo muy duro, y dije, pues voy a regañar, ¿sí? Como la mamá. Entonces él me estaba grabando y empiezo yo, y le dije, Emanuel, tú me tienes que hacer caso por tal cosa. Y él se quedó así, o sea, yo esperé. Y de pronto empezó a llorar. Y yo le dije, pero es una tarea, es un ejercicio. Pero fue una cosa muy curiosa, o sea, fue como tal el impacto que él recibió porque le hablara así. Entonces me pareció algo, pues una cosa muy curiosa, una experiencia traumática, me dice. Pues claro, pobrecito. Dice, esto es solo para fines de la cámara, no es verdad. Pero miren que eso pasa muchísimo. A veces uno cuando está airado o mal geniado, miren el rey, el tipo insultaba y nunca se medía. Y eso nos pasa a nosotros muchísimo. Cuando uno se ve mal genio, se suelta la cadena. Yo, bueno, a veces cuando mi esposo empieza a pelear, se le zafó la cadena, se le zafó la cadena, y él se compone, ¿no? Se compone.
porque esas uno tiene que también hacerle ver a la gente cuando se le zafa la cadena, o cuando está medio loquita, se le soltó la cadena, un momentico, porque es importante. A veces uno no se da cuenta, y no es porque no sea parte de uno, sino simplemente porque uno está tan cegado de la situación o del mal genio o de lo que sea, que a uno no le importa y uno va diciendo las cosas. Les voy a contar una historia que me pasó en un cajero de la vivienda. Eso hace como 3 años y medio. Yo estaba embarazada, tenía como 7 meses de embarazo. Mi embarazo fue todo de alto riesgo. Y yo en ese tiempo estaba trabajando en el Consejo de Bogotá. Yo era asesora de la mesa directiva allá. Entonces, en un debate yo sí o sí tenía que ir por plata al cajero. Entonces, yo me volé el debate, fui a sacar la plata y el cajero me hizo toda la transacción, pero nunca me botó la plata. Nunca me botó la plata. Y eran 600.000 pesos y yo no tenía una moneda más. Yo no tenía plata, no tenía nada. Y tenía un taxi esperándome afuera porque la idea era volver rápidamente. No, ustedes no se imaginan de la ira que yo tenía ese día. Entonces yo hablé con el vigilante, le dije, mire, no, se robó la plata, nosotros no podemos hacer nada. Ellos ponen aquí el cajero, pero nosotros no hacemos nada. Yo furiosa, me grabé un video, ese todavía lo tengo por ahí en mi Facebook. Y hago la denuncia, pero es que yo tiemblo del genio en el que yo estoy. Uno cuando está embarazado le cambia todo. Y entonces digo, miren, señores, como el cajero de la vivienda me robó y nadie tiene cómo decirme, nadie le ayuda a uno, estoy aquí en consultorio y nadie le da la mano a uno. Bueno, miren, el cajero me robó tal, y yo inmediato lo subí a mis redes, en Twitter y en Facebook. Mis alumnos, mis amigos, periodistas, todo el mundo compartió ese video. El punto fue que a las 2 horas de que pasó eso, bueno, el señor del taxi, les cuento que de verme así, señora, tranquilícese, usted está embarazada, tranquilícese, de pronto se le sale ese niño. Claro, yo tenía un vientre que era una cosa así. La gente decía que eran gemelos. Y entonces el señor, tranquilícese, no es que él me volvió al consultorio y dije, no, yo tengo que volver a trabajar. Llegué allá, obviamente no le pagué. Me iba a bajar y iba saliendo un amigo y me dijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Claro, a mí de la ira me dio mal genio y me puse a llorar. Y entonces yo, no le pude pagar, me robó la plata del cajero, él pagó el taxi, no sé qué. Bueno, yo me fui y seguí trabajando. Ya, ¿qué puedo hacer? Me dijo, primero me tomé un vaso de agua y me tranquilicé. A las 2 horas yo ya había subido el video de toda la cosa. El video ya había sido compartido 1000 veces. Y en Twitter ya había sido retuiteado otro montón. Bueno, entonces un número que yo no conocía me llamaron y era del banco. Señora Sandra, vimos el video que usted tiene en redes sociales, le invitamos a que se tranquilice, cuénteme qué fue lo que le pasó. Entonces yo le conté, pues que su cajero se tragó mi plata, que no sé qué, otra vez se me subió el genio. Esta señora muy tranquila, era la gerente nacional de medios tecnológicos de la vivienda, la que me estaba llamando. Yo le pido que se tranquilice, veo en el video que usted está embarazada, tranquila, su plata no se va a perder. Seguramente el cajero presenta un error, dígame el número del cajero. Yo, ¿qué vas a ver el número del cajero? No sé qué. Bueno, ¿usted estaba en dónde? Yo, en Colsubsidio de la 26. La señora se metió por interno, revisó, me dijo, sí, efectivamente usted hizo un movimiento, pero hasta que no pasen 12 horas, yo no le puedo ayudar. No, si ve, yo no tengo plata, no sé qué. Entonces la señora entonces ella me dijo, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a enviar a su cuenta los 600.000 pesos, independientemente de que el cajero se los haya cogido o no. Y usted va y los retira. Y tranquila, como si nada hubiera pasado, nuestro interés es salvaguardar el cliente. No sé qué, pero le voy a pedir un favor muy pequeño. Hágame el favor y hace un video cuando esté retirando la plata, diciendo que la vivienda le devolvió la plata, porque así actuamos nosotros, de buena fe, sin saber si usted pudo o no pudo hacer el retiro. Esa señora logró a mí calmarme de tal manera que yo efectivamente reflexioné y dije, sí, lo hice muy mal. Obviamente yo me hice el video diciéndoles, miren, me llamaron de la vivienda, pasó esto y esto. Otra vez lo compartieron. Pero a lo que a mí me lleva a reflexionar, en esa época yo después fue que lo entendí, es que definitivamente la actitud y la agresividad no lo llevan a uno a nada bueno. Y ese día, si yo hubiera, o sea, como dicen las cosas de Dios, por
porque yo a los 8 días tuve que quedar interna en una clínica porque se me subió la tensión y me dio preeclampsia. Entonces, ahí es cuando uno entiende y dice, ¿de qué sirvió de semejante mal genio, ira contenida y demás? Si finalmente se solucionaron las cosas. A veces el carácter lo hace a uno desbordarse y al desbordarse no se da cuenta ni mide las circunstancias que se pueden dar. Entonces son cosas que uno tiene que entender y que este libro a uno también le llama la atención sobre eso. Creo que es en el capítulo 8º, 9º, que le habla la importancia de tener un buen ánimo, explorarse a sí mismo y tener un buen genio, conocerse a sí mismo. Ahora yo les pregunto, yo les conté mi historia de mal genio. Les pregunto a ustedes, ¿qué tan mal geniados son? De 1 a 10. Uy, yo soy 11. Como 15, profe. De verdad. Mi Claudia. Pues, profe, la verdad, yo me considero como que, o sea, soy como muy calmado, ¿no? Y ya, pues ya cuando llego a un límite, yo exploto y baila. Yo creo que tengo un genio muy... No, yo ni sin necesidad de llegar a ese límite ya el mal genio sale así. Es muy... Pues yo sí no me considero mal geniada, pero cuando alguien me saca el mal genio, literalmente me transformo porque pues soy una persona muy tranquila. Tienen que pasar demasiadas cosas como para que yo explote. ¿Cómo manejar esa forma de explotar? Yo soy calmada, pero digamos me lleno como de cosas, como que me pasa lo que decía la profesora, cuando pasa algo yo no puedo hablar, o sea, no puedo hablar, ¿sí? Y como que me quedo ahí, me quedo con eso y bueno, pueden pasar semanas para que yo explote de pronto algún día, pero cuando exploto, o sea, soy muy furiosa. Entonces yo no sé si eso es peor y tomo decisiones ya como que me aguanto y cuando tomo la decisión ya. Sí, tal vez y dicen que eso es peor, ¿no? Angie, te escuchamos. No soy Alejandra. Ay, perdón, Alejandro. Profe, pues yo no soy así como tan mal geniada, pero, o sea, mis expresiones hacen que la gente piense que yo soy así. Es algo también muy curioso. A veces uno en la cara revela. A veces uno se presenta con la gente y todo el mundo piensa, uy, no, esa vieja es toda súper buena gente. Chévere, no sé qué. Pero cuando ya lo ven a uno molesto por algunas circunstancias, ya todo cambió. Yo pensé que usted era más buena gente, ¿no? O al revés, profe. O al revés, cuando la persona tiene una cara de oro, a mi papá le pasa todo el tiempo, mi papá tiene, pues él es un señor serio. Y todo el mundo, cuando yo era soltera, todos mis novios, uy, no, tu papá es terrible, no, mi papá es el más bonachón del mundo. Camine, tomamos cerveza, hablemos, y es muy, muy dicharachero. Entonces uno no combina, hay gente, ¿no? No le combina la cara con la personalidad. Esto suele pasar. Eric, ¿tú cómo eres? Mal geniado. Jason, perdón, ¿tú eres mal geniado, mal geniado? Yo sí, señora, soy bastante mal geniado y se me ocurren decir muchísimas palabras, pero no digo nada. Y cuando ya se me ocurre realmente qué decir, pues ya no se vale porque yo no hay nada. Ahí eso es un efecto extraño. Pero ¿sabes una cosa? Lo mejor es decir las cosas. No guardárselas, Sandra, porque cada vez que uno se las guarda es peor. Así para cerrar, yo tuve un caso de una persona que todas se las comía. Los problemas, las peleas, todo. Y al final se suicidó. Tomó la decisión. Porque nunca explotó, nunca dijo todo lo que le estaba pasando. Tenía 1000 problemas económicos, familiares, de salud, todo. Y nunca explotó, nunca lo dijo. Hasta que aquel día que lo vimos colgado, muy duro, ¿saben? Porque uno se queda, ¿por qué no hablé más con él? ¿Por qué? Porque uno le decía, ¿cómo estás? Bien. Y como de, bien, bien. Y uno se quedó con ese maldito bien y no fue capaz de indagar más en la persona. Si yo le hubiera preguntado algo más, si yo hubiera sido más persistente, tal vez él me hubiera dicho algo más. Y tal vez yo le hubiera podido ayudar o no le hubiera podido ayudar. También está en la otra. Pero uno, en estos temas de comunicación oral, hay que hacer el ejercicio. Si ustedes tienen un hijo
un sobrino, un esposo. Y es verdad, profe, ¿Sí? porque mi prima lo mismo, se ahorcó, y lo más triste, yo creo que yo siempre llevo como ese peso, porque ese día que ella lo hizo por la mañana, ella me dijo que fuera, y yo no, después voy, después, vea. Y Yo fue sé. muy fuerte, o sea, verla ahí, todo es fuerte. Por supuesto, eso impacta a cualquiera. Así que por eso es tan importante el tema de asociación oral. Me acuerdo que el año pasado, cuando yo dicté esta asignatura en la universidad, yo se lo dicté el grupo era entre ingenieros de sistemas e ingenieros industriales. Y finalizando el módulo, ellos me decían, profe, pasamos una carta para que a todas las facultades les den clase de comunicación oral y escrita, porque de ahí salió un montón de situaciones que ellos tenían que nunca se habían tomado la medida o se habían puesto a investigar por qué les pasaba eso. Y eran solo hombres, no había una sola niña en ese curso, solo hombres. Y ahí es cuando uno determina y dice, a veces el hombre como tiene que mostrarse fuerte y resulta que por dentro tiene muchas situaciones difíciles de manejar y difíciles de explorar y decir, y es por eso que es tan importante aprender a comunicarse. Cuando uno se comunica, mejora su actitud, se vuelve más sociable, inclusive se vuelve mejor ser humano. Pero cuando uno se queda introvertido, callado, sin decir nada, es más complicado. Bueno, los dejo. Mañana en punto de las 8, divinas y divinos. No hay excusa. La cámara se me dañó. No. Mire si su prima le presta a uno, un hermano, la mamá, alguien que le preste la cámara. Por lo menos mientras hacemos el ejercicio. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, les mando un abrazo gigante. Dios los bendiga. Chao. Bueno, profe, chao, gracias. Gracias. No, profe, que esté muy bien.